Vamos a empezar con la primera lección. Bueno, pues la primera lección o el primer bloque del programa son elementos del sistema eléctrico. Según la guía académica y según el plan de estudios, el resultado CO1 es analizar el funcionamiento de la máquina síncrona o de la máquina sincrónica y del transformador como elemento de control de tensión de los flujos de potencia. Precisamente el control de la tensión es lo que hace que un sistema eléctrico funcione. Y por otra parte también, los flujos de potencia son importantes para lo que os comentaba antes. Es decir, hay que saber, por ejemplo, fijar cuáles son los niveles de precio en un sistema. Y esos niveles de precio pueden ser diferentes. ¿Diferentes por qué? Pues diferentes porque tengamos más o menos recursos de generación, diferentes porque tengamos recursos de generación más o menos volátiles y diferentes porque podamos tener más o menos problemas en las líneas que hacen ese transporte de potencia y en el sistema en general que hace ese transporte de potencia. Por tanto, lo que vamos a ver son, en este primer bloque, los elementos que van a jugar o que van a intervenir en ese sistema eléctrico. Y la primera lección son los generadores sincrónicos o los generadores y los transformadores. Bien, ideas sobre el modelo del generador. Pues hombre, volviendo al test, una de las cosas que se os preguntaba es qué es la fuerza electromotriz de vacío o la tensión de vacío. Yo creo que, o me imagino, que en las asignaturas que tuvieseis de tecnología eléctrica o de electrotecnia o como se llamase, que no sé exactamente el nombre que tendría la que cursasteis cada uno de vosotros, en esas asignaturas habría algo que sería el modelo de una fuente. Y el modelo de una fuente normalmente es así. Es decir, el modelo de una fuente es un modelo que tiene una impedancia interna y una fuente real. Fuente real que en un generador se le llama fuerza electromotriz de vacío. ¿Por qué se le llama fuerza electromotriz de vacío? Pues porque si no hay intensidad en esa fuente, la tensión que hay en bornes, si está en vacío, es precisamente igual a esa fuerza electromotriz E sub 0 que se define. Por tanto, un generador o el modelo eléctrico de un generador o de una fuente es esto de aquí. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos definir cuánto vale la fuerza electromotriz de vacío y necesitamos definir cuánto vale la impedancia interna de ese generador. Dicho, dime. Sí, estoy grabando. No, no estoy grabando en Teams. ¿Vale? Estoy grabando simplemente la presentación. ¿Vale? Pero sí que estoy grabando. Venga. Pues el modelo que tengamos, ese modelo de fuente, que son dos elementos, es decir, una fuente ideal y una impedancia, algo que hace que la tensión baje en función de la intensidad. Ese modelo depende del tipo de generador, de características constructivas. Como vamos a ver ahora, no todos los generadores son iguales constructivamente. Y también depende del régimen de funcionamiento. ¿De acuerdo? Es decir, estos dos valores que hay aquí, la fuerza electromotriz y esa impedancia interna que tiene, que vamos a llamar ZG, aunque luego le vamos a cambiar el nombre, depende del tipo de máquina y del régimen de funcionamiento. ¿Vale? Bueno, pues vamos a tener una fuerza electromotriz o vamos a tener una impedancia en función de cómo funciona ese elemento. Si funciona en un régimen equilibrado, desequilibrado, en régimen permanente o si está funcionando en un régimen transitorio. Es decir, si está teniendo una evolución, por decirlo, la potencia está cambiando bruscamente o la intensidad está cambiando bruscamente. De ese generador, ¿qué queremos conocer? Pues queremos conocer ese modelo eléctrico, porque ese modelo eléctrico, si insisto una vez más, esa fuentecilla que vamos a meter ahí, la tenemos que conocer porque esa fuente es la que va a representar concretamente el generador en nuestro simulador o en cualquier programa que queramos hacer nosotros para simular el funcionamiento del sistema eléctrico. Pero no solamente quiero saber cuál es la tensión que proporciona ese generador, sino que además ese generador, su misión es proporcionar potencia activa y potencia reactiva. ¿Vale? Bueno, pues precisamente en este primer bloque
lo que tenemos también el objetivo es de saber cuánto vale la potencia activa y la potencia reactiva que suministra el generador en cada régimen de funcionamiento, y tenemos que conocer también sus límites. Conocer sus límites, ¿por qué? Pues conocer sus límites para saber desde el punto de vista práctico cómo puedo yo jugar con esas potencias para que el sistema eléctrico sea capaz de transferir o de transmitir la potencia desde la generación hasta el consumo final. Por ejemplo, si nosotros viésemos un generador en un problema, que lo veremos pues un poco más adelante, cuando tengamos las bases necesarias, pues veremos, por ejemplo, que un generador se describe con, como os decía, con una cantidad de impedancias pues muy variadas. Y esas impedancias pues son impedancias que dependen de los regímenes de funcionamiento. Cuando utilicemos esta nomenclatura, sabremos que nos estamos refiriendo a un cortocircuito. Cuando utilicemos esta nomenclatura X', sabremos que nos estamos refiriendo a estabilidad. Y cuando estemos hablando de fuerzas electromotrices E sub 0 o E segunda, estaremos sabiendo que esto de aquí es para un régimen permanente, la fuerza electromotriz de vacío en permanente, o que esto de aquí es la fuerza electromotriz de vacío en cortocircuito o en transitorio. Bueno, pues lo que tenemos que saber es cómo nos van a hablar, por decirlo así, cuando nos den datos de un generador. Y cuando nos den datos de un generador, nos van a dar una lista de datos. ¿Para utilizarla cuándo? Pues para utilizarla en función de cómo esté funcionando ese generador. Eso precisamente es lo que nos va a pedir el simulador. Aquí tenéis, por ejemplo, el programa de simulación que vamos a utilizar en prácticas, que es el Powerwall. Y en ese Powerwall, cuando nosotros cojamos y le definamos un generador, por ejemplo, este de aquí, pues él nos va a preguntar precisamente por las impedancias que tiene ese elemento. Es decir, ¿cuál es su modelo? Y nos va a pedir una serie de valores para su modelo. Y nos va a pedir, ¿qué más? Pues nos va a pedir también saber cómo está conectado ese generador a tierra. ¿Por qué? Pues porque esto también tiene influencia en su funcionamiento, fundamentalmente cuando tengamos un cortocircuito. Bueno, pues todo esto hay que saberlo, es decir, vamos a utilizar un lenguaje y ese lenguaje tenemos que saber qué significa. Por tanto, tenemos que entender de dónde salen esos parámetros y físicamente qué significan o qué sentido físico tiene. Y lógicamente, para qué tipo de problemas vamos a necesitar cada uno de esos parámetros. Bien, como os decía, los generadores que normalmente tenemos en una planta convencional, una central de ciclo combinado, o que tenemos, por ejemplo, en una central hidráulica, o que tenemos en una central nuclear, son generadores síncronos o sincrónicos. ¿Qué significa lo de generador síncrono o generador sincrónico? Pues generador síncrono o generador sincrónico significa que el generador gira exactamente siempre a la misma velocidad. No significa que todos los generadores giren a la misma velocidad, porque como vamos a ver luego, los generadores hidráulicos pues giran a una velocidad más lenta y los turboalternadores, los generadores que están en una central de gas, giran a una velocidad más rápida. Pero cada uno de ellos, su velocidad se mantiene. ¿Por qué se mantiene su velocidad? Pues se mantiene su velocidad porque la frecuencia del sistema, como os decía antes, tiene que mantenerse constante o lo más constante posible, y esa frecuencia depende de la velocidad de rotación de la máquina. ¿Vale? Otra cosa diferente son las llamadas máquinas asíncronas o asincrónicas, cuyo ejemplo más palpable son los motores, pues que tenemos, por decirlo así, en cualquier bomba hidráulica, o que podemos tener en cualquier sistema de climatización, o que podemos tener en cualquier sistema que necesite un accionamiento eléctrico para mover lo que sea, ¿vale? Bueno, pues en esos motores no. En esos motores lo que necesitamos es que la velocidad varíe. ¿Por qué? Pues porque en esos motores necesitamos
una velocidad pequeña, por ejemplo, con un par de arranque muy fuerte, y luego ya una velocidad nominal que va a ser más grande, una velocidad de rotación más grande, con un par que va a ser más reducido. Es decir, vamos a tener diferentes velocidades. ¿Vale? Muchos de estos motores vamos a necesitar que precisamente se adapten o varíen su velocidad, pues por ejemplo, pues yo qué sé, para regular la cantidad de flujo que tenemos en una bomba o para regular la cantidad de potencia que está metiendo un sistema frigorífico, o para regular la velocidad de una cinta transportadora, de un ascensor, lo que sea. Es decir, las máquinas son diferentes y en este caso, en el caso de los generadores, son generadores sincrónicos. ¿Había alguna pregunta, alguna cosa por ahí? No, giran a la misma velocidad, cada uno de ellos. No significa, que ahora lo vamos a ver en unas tablas, no significa que un generador de una central de gas gire a la misma velocidad que un generador de una planta hidráulica, de un salto hidráulico. Pero eso no existe. No existe. ¿Vale? Si eso es lo que piensas que es algo práctico, eso no existe. Eso está totalmente alejado de la realidad. ¿Vale? Un generador de una central se mueve a la misma velocidad y tiene variaciones que no llegan como mucho ni al 1%. Es decir, que si se tiene que mover y a 2000 no se mueve ningún generador que yo conozca, ninguno en ninguna parte del mundo, ¿vale? Si se mueve a una velocidad a 2000, ¿y con qué caja de velocidades? Vamos a ver, no hay ningún motor que funcione a 2000 vueltas conectado a un generador, a no ser que tenga una caja de velocidades que no creo que las tenga. ¿Vale? Bueno, pues precisamente eso es lo que vamos a ver. Esos son los conceptos que tenéis que tener, ¿de acuerdo? Para entender el sistema. No imaginaos una cosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues la misión de un generador, como os decía, que es la misión del nivel de generación, es generar potencia y energía. Potencia y energía, ¿qué tipo de potencia? Pues potencia activa, que ya sabéis lo que es la potencia que físicamente tiene sentido, es decir, que sirve para producir calor o sirve para producir luz o sirve para producir movimiento, y potencia reactiva, que es una reactiva que no tiene sentido físico, pero que veremos en el tema de cargas, pues un ejemplillo para que veáis qué sentido tiene esta potencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues generan potencia activa y potencia reactiva. Bueno, esa es su misión. ¿Por qué? Pues porque las cargas necesitan potencia activa y potencia reactiva. ¿Qué más hacen los generadores? Pues los generadores ayudan en la operación del sistema eléctrico. Es decir, variando su nivel de tensión o variando su nivel de generación, de potencia, nos permiten controlar cómo se está transportando y cómo se está distribuyendo la energía en la red. No solamente ellos, ayudarán también los transformadores y ayudarán otros elementos, pero es un elemento clave en la operación. Y también ayudan en el control. Por ejemplo, ¿control cuándo? Pues control cuando estamos en estado normal, cuando no pasa nada, o cuando estamos en un estado anormal. Por ejemplo, cuando se ha producido un cortocircuito o cuando se ha producido algún problema de estabilidad o está en ciernes de producirse un problema de estabilidad, es decir, lo que llamaríamos coloquialmente un apagón. Bueno, pues
Algunas ideas básicas me parece que son necesarias respecto a los tipos de generadores que hay. Bien, los tipos de generadores que hay se diferencian fundamentalmente, pues, por su tamaño, pero el tamaño también tiene que ver con la potencia. Se diferencian fundamentalmente por las relaciones de tamaño, pero sobre todo por la forma que tiene el rotor. El rotor es la pieza que veis aquí. Aquí tenéis una sección de un generador. Esto es el rotor, esto que os estoy dibujando, aquí en azul, que es la pieza que gira, ¿de acuerdo? La pieza que es movida por la turbina o por el motor que tenga. Aquí lo que podéis ver es uno de esos rotores en una máquina y aquí podéis ver otro rotor en otra de las máquinas típicas. Bien, ¿qué diferencia hay entre los rotores o las piezas giratorias de estas máquinas? Pues que la que tenéis a la derecha es un rotor que es básicamente cilíndrico, es decir, que tiene una forma circular, una circunferencia, mientras que aquí el rotor pues tiene como unas zapatas, unas piezas claramente diferenciadas, unas columnas y una pieza más o menos cilíndrica. Bueno, pues esto de aquí son lo que se llama polos de la máquina. Y como los polos están saliendo del rotor, es decir, es como si tuviésemos unas T's que salen del rotor, a esa máquina se le llama de polos salientes. ¿Vale? Los polos son los polos norte y polos sur, que conocéis todos de los imanes y que en este caso es un electroimán. ¿Vale? Esto que tenéis aquí, rayado, son las bobinas de esa máquina. Bueno, pues esas máquinas de polos salientes, es decir, la pieza giratoria tiene unos salientes netamente pronunciados, contrasta con esta máquina de aquí, que es la máquina que tiene el rotor liso. ¿Por qué se le llama de rotor liso? Pues se le llama de rotor liso porque aquí tenemos los devanados, tenemos las bobinas, pero la pieza básicamente es cilíndrica. Es decir, no tiene ninguna pieza, ninguna zapata o ninguna pieza polar que claramente sobresalga. ¿De acuerdo? Con lo que en la estructura, esa diferencia de la forma del rotor nos marca cómo es la máquina. Aquí podéis ver una de esas máquinas, una foto de una de esas máquinas, que es una máquina de polos salientes. Esto que tenéis aquí que os estoy pintando en azul son los polos. Es decir, tiene esas piezas que os decía que sobresalen, ¿vale? Esta sí que es una parte cilíndrica, pero de aquí sobresalen estas piezas. ¿Por qué se caracteriza también la máquina de rotor saliente? Pues la máquina de rotor saliente se caracteriza porque es, por decirlo así, chata. Es decir, es una máquina que es relativamente relativamente ancha, pero no muy alta. Es decir, el diámetro del rotor es grande, pueden ser 4, 6 o 10 metros, ahora veremos la tabla, pero sin embargo la altura no es muy grande. La otra máquina, que es la que tenéis aquí abajo, que es la que tiene el rotor liso, tiene una forma más como de tubo o como de salchicha o como de algo así. Es decir, es una máquina, ¿de acuerdo?, que tiene un diámetro pequeñito. Ahora veremos las tablas, pues a lo mejor de 1 metro o algo más de 1 metro, un par de metros, y sin embargo tiene una longitud bastante grande. Es decir, esta de aquí, la de rotor saliente, es como si fuese pues una especie de pastilla, es decir, es una máquina achatada, mientras que la otra máquina, la de rotor liso, es una máquina que tiene una forma claramente tubular. Las razones de la forma de uno y otro rotor, pues las razones básicamente es la velocidad a la que funciona. La máquina de rotor liso funciona a velocidades más grandes que la máquina de polos salientes y al funcionar la máquina de polos salientes a una velocidad más pequeña, pues por decirlo así, el diámetro puede ser más grande sin que haya fuerzas centrífugas sobre los devanados que sean importantes. Cosas que hay que saber, pues bueno, lo que os decía en primer lugar, consideraciones sobre la geometría, que ahora vamos a ver. Cosas de culturilla, pues cosas de culturilla es que todas estas máquinas tienen una excitatriz o llevan una excitatriz. ¿Qué es una excitatriz? Pues es una máquina, por decirlo así, que es un clon, una máquina más pequeña respecto a la máquina principal. Aquí, en esta figura la podéis ver muy bien. Esto es la excitatriz, que es también un generador sincrónico y esta es la máquina principal. Es decir, es una máquina más pequeñita que de lo que se ocupa es de proporcionar intensidad al rotor de la máquina principal. ¿Vale? El rotor de la máquina principal, que es esta pieza de aquí, tiene unas bobinas, como os decía antes, ¿vale?
estas zonas que están por aquí rayadas o estos redondelitos que os pintaba por aquí, y esas bobinas hay que alimentarlas. Bueno, pues la alimentación la hace una máquina igual pero más pequeña, que es la excitatriz. Sistema de refrigeración, pues de todo lo que se os ocurra, ¿de acuerdo? Cuanto mejor sea el sistema de refrigeración y más eficaz, más potencia podrá dar la máquina. Y constructivamente también hay algo de culturilla, y es que el rotor, la pieza giratoria de la máquina, está formado por una pieza de acero que es maciza, mientras que la parte que no se mueve, que es el estator, me paso la figura anterior, esta parte de aquí, que es el estator, esta otra pieza, esto está fijo y se le llama estator, esa parte que es el estator está hecha de acero laminado. ¿Vale? En esta máquina de aquí, esto sería el estator. Es la parte de la máquina que está sobre, por decirlo así, la base de esa planta, el edificio de esa planta, que está por ahí anclada y que no se mueve. Lo que gira es, como os decía, la pieza que hay dentro, el rotor. Bueno, pues características de esas máquinas. Pues estas máquinas las tenéis, concretamente os he traído un par de tablas con características de un par de estas máquinas. La primera máquina es el turboalternador. El turboalternador es otra forma de llamar a las máquinas que tienen el rotor liso. ¿A qué velocidades funcionan estas máquinas? Pues en nuestro sistema de 50 hercios, todas estas máquinas funcionan a 3000 revoluciones por minuto si tienen un polo, es decir, si en su rotor tienen solamente un imán con polo norte y polo sur, o funcionan a 1500 revoluciones por minuto si en sus polos tienen dos imanes. ¿De acuerdo? Dos polos nortes y dos polos sur. Bueno, pues el número de imanes es lo que se llama P minúscula, que es el número de pares de polos. Bueno, pues aquí en esta tabla podéis ver características de potencia de MVAs que tiene la máquina, desde potencias muy pequeñas hasta prácticamente los 1000 los 1000 MVAs o el megavatio, perdón, el gigavatio, y aquí la potencia activa en megavatios. Características de estas máquinas, pues como os decía, la tensión que saca la máquina, como mucho, va a estar en el entorno de 20 o 25.000 kilovoltios. Es imposible sacar más tensión porque si no se perforaría el aislamiento de los devanados. Esta máquina concretamente es de un par de polos, todas funcionan a 3000, salvo estas de aquí, 3600, que son máquinas de sistemas americanos, de sistemas que van a 60 hercios. ¿Y cosas que son interesantes? Pues cosas que son interesantes, los rendimientos. ¿Rendimientos de esas máquinas? Pues los rendimientos de esas máquinas están alrededor del 97, 98, 98, prácticamente 99% la más grande. Es decir, estamos hablando de máquinas que tienen un rendimiento extraordinariamente alto. Por eso precisamente las empleamos, ¿vale? Para generar energía eléctrica. Porque proporcionan unos rendimientos en la conversión de energía muy altos. Características que os decía de la máquina. Pues aquí tenéis el diámetro y la longitud. ¿Qué se ven los diámetros? Pues en los diámetros se ve que las máquinas tienen un diámetro pequeñito, 1 metro o poco más de 1 metro, pero sin embargo tienen una longitud bastante grande, 6 metros, 5 metros, 6 metros y pico. Es decir, son, lo que os decía, un tubo. Separación entre el rotor y el estator, que es el entrehierro. Pues fijaos que son 2, 5, 6, 10 centímetros. ¿Qué es el entrehierro? Pues el entrehierro es esto que tenemos aquí. Voy a cambiar de color. El entrehierro es esto que tenemos aquí, esta zona. Es decir, el trozo de aire que hay entre el rotor, la pieza giratoria y el estator. ¿Vale? Aquí tenemos un entrehierro y aquí tenemos otro. Bueno, pues fijaos que estamos hablando de que prácticamente están pegados el rotor y el estator. ¿Por qué? Pues porque cuanto más pequeño sea esa distancia de separación, el campo que se desarrolle será tanto mayor, el campo electromagnético. ¿Y a lo que quería llegar? Pues a lo que quería llegar es que cuando os aparezcan características de estas máquinas os van a salir reactancias o impedancias internas. Lo que hay que hacer aquí es interpretar estas impedancias.
¿vale? Bueno, pues esas impedancias precisamente es nuestra misión interpretarlas. Para acabar, pues para acabar, aquí lo que tenéis son alternadores hidráulicos, que son máquinas que funcionan a menos de 1500 revoluciones. Son máquinas que tienen o 3 pares de polos, o, o 4 o 5, a partir de ahí, los que sean. Y se llaman alternadores hidráulicos porque normalmente este tipo de máquinas están en ese tipo de centrales. Potencias, pues de todo, desde máquinas pequeñas hasta máquinas relativamente grandes. Tensiones, lo que os decía, nunca sobrepasan o nunca llegan a los 20 o 25 kilovoltios. Aquí tenéis el 2P, que es el doble del número de pares de polos, y si os fijáis, pues podemos tener máquinas de 72, 40, 36, es decir, son máquinas que en su rotor pues tienen un montón de piececitas que os decía, de esas zapatas. ¿Vale? ¿Cuántas? Pues 40, 70, la que nos marque ahí. ¿Vale? ¿Rendimiento de la máquina? Pues rendimiento de la máquina igual que la otra. Rendimientos que están por encima del 97, 98%. ¿Y características geométricas? Pues el diámetro es 7 metros, 6 metros, 11 metros, mientras que la longitud o la altura es muy pequeña, 1 metro y pico, 2 metros y pico, es decir, máquinas, como os decía antes, básicamente, por decirlo así, bastante rechonchas. ¿Vale? ¿Por qué pueden ser con este diámetro tan largo? Pues simplemente porque rotan a velocidades muy pequeñas y no hay ningún problema mecánico en esas piezas. Y de nuevo, pues de nuevo reactancias. Hay que saber cuánto valen cada una de estas reactancias y hay que interpretar para qué sirven y por qué tienen estos valores. Bueno, pues lo que vamos a hacer ya en el tema, bueno, en la parte siguiente de esta lección o de este tema, lo que vamos a hacer es analizar lo que os decía. La primera parte, que es analizar cuál es el modelo de esa máquina. Es decir, cuál es su fuerza electromotriz, la tensión que genera internamente y cuál es la impedancia interna que tiene esa máquina. A eso nos vamos a dedicar en la próxima clase. ¿De acuerdo?